Pausa. Muy buenos días, el Señor me los bendiga. Qué bueno que en esta mañana poder, aunque sea no verlos yo a ustedes, pero aunque sea poder transmitir justamente el cariño que le tenemos con mi esposa, con mi familia, cada uno de ustedes. Y crea que el Señor no se olvida de nuestras necesidades. El Señor no se olvida de cada uno de lo que estamos pasando, quizás de lo que estamos viviendo. El Señor siempre está con cada uno de nosotros. La verdad que muchas veces nos podemos preguntar, ¿y por qué viene todo esto? Porque la gente muchas veces busca ese por qué. Y quiero decirle algo, no busques el por qué en esta mañana, sino el para qué. Y como dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Si vos estás seguro que amás al Señor, hay un bien que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y yo creo que ese bien se va a manifestar. Después que termine esta tormenta, veremos el bien de Dios. Veremos la mano de Dios obrando grandemente. Me decía un empresario, a causa de esto estoy vendiendo mucho más. Pero sabemos que nosotros los cristianos tenemos el bien, que es el bien, es la misericordia de Dios interminable sobre nuestras vidas. Así que, mi querido, que me estás oyendo, oro para que el Señor realmente te haga entender que Él tiene un propósito y que Dios te va a bendecir grandemente, porque después de cada tormenta vendrá el cielo estrellado, la bendición del Todopoderoso. Y vamos a compartir la palabra del Señor. Esa palabra que quizás vos podés decir, bueno, este versículo lo conozco, ya lo sé de memoria, ya lo estudié tantas veces. Pero no te olvides que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y en esta mañana el Señor te va a dar fe para que por medio de la palabra tu fe se acreciente y aún esa fe que produzca fruto, porque la fe también es un fruto que lo podemos empezar nosotros a elevarnos en fe en aquellas cosas que nosotros necesitamos. Así que hoy el Señor quiere añadirte fe a tu espíritu. Y busquemos en el libro de Marcos un pasaje muy conocido. Quizás cuando yo lo lea vos vas a tener 200 palabras de decir, bueno, pero hoy la palabra de Dios será un martillo que quebrante toda piedra. Hay veces la incredulidad o los problemas que nosotros podemos acarrear, terminamos con un dolor, como una angustia dentro nuestro. Y quizás decimos, ¿por qué tengo que vivir? ¿Por qué me tiene que pasar? ¿Por qué yo tengo que tener que lidiar con todas estas situaciones? Mi querido, de toda te va a librar el Señor. Así que cuando pase este tiempo, esta cuaresma, no sé cuánto va a durar, pero el Señor añadirá a tu vida un granito de fe. Decile con tus propias palabras, Señor, añadime fe. Añadime fe, Señor, que hoy quiero entrar justamente en ese mover del Espíritu Santo. Y acompáñeme el libro de Marcos. Este libro que lo escribió Marco escuchándolo a Pedro, sus sermones, y que hoy quizás nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Marcos, capítulo 6, versículo 35. Dice la palabra del Señor: aquel día cuando llegó la noche, dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Pero él estaba durmiendo en la popa él estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No sé cómo dice, qué título dice en su Biblia, pero en la mía dice: calma la tempestad. Jesús va a calmar tu tempestad. Hoy el Señor, que siempre la tarea de Dios es bendecirnos, hoy el Señor va a calmar esa tempestad, quizás que se levantó sobre tu vida. Y ya vos digas: como yo no entiendo por qué tengo que estar viviendo esto, por qué te están pasando esto. Quizás sean varios los problemas que se juntaron. Yo me imagino que los discípulos, después de estar todo el día navegando en la barca, remando, todavía el viento contrario, dice la palabra. Y se levantó una gran tempestad. Saber que en el mar de Galilea se levantan olas muy grandes, muy altas. Imagínense que una pequeña barquita no era esos grandes buques que hoy podemos ver. Pero el Señor le dijo: pasemos al otro lado. Ahora, ¿cuál es la promesa que te da el Señor? Que vas a pasar al otro lado. Ya se va a terminar todo esto. Se va a terminar esto y tú vas a pasar al otro lado. Y verás una vez más que el Señor te sacó de esta necesidad. Así como dijo David cuando Saúl le dice: mira, vos sos muy joven, nunca estuviste en el ejército, mejor que no vayas. ¿Y sabes lo que hace David? Saca la libreta de los testimonios y le dice: vencí un león, le abrí la boca, según Fabio Josefo dice, le abrió la boca para que largue el cordero y lo mató. Vino un oso e hice lo mismo. Quizás vos puedes decir: a ver, decime, ¿cuántas tormentas te sacó el Señor? ¿Qué está? El Señor no está durmiendo. Ahí estaba durmiendo. Pero ahora el Señor no está durmiendo. Y dice, Jesús le dice: pasemos al otro lado. Qué hermosa invitación. Quizás vos digas: bueno, Jesús a mí no me lo dijo. Bueno, vos cuando lees la palabra pasemos al otro lado y en fe vos vas a creer que vas a pasar al otro lado en el nombre de Jesús. En fe, esa certeza, esa seguridad que el Señor está con nosotros. Así que el Señor le dice: pasemos al otro lado. Y el Señor nos hace una invitación, que ahora, como estamos con el Señor, ahora sí vamos a llegar al otro lado. Porque el Señor es el transmisor de seguridad y de confianza. Por eso la fe justamente es confianza en el Señor. Y dice la palabra del Señor: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas. Así que no sé qué misión habrán tenido las otras barcas, pero la gente se iba de un lado al otro, lo seguía al Señor, porque realmente sabían que de Él fluía esa vida, como dijo Él, en abundancia. Y la palabra del Señor: pasemos al otro lado. Pero el versículo 37 dice: y se levantó una gran tempestad de viento que echaba la ola en la barca de tal manera que ya se anegaban. No había forma de poder vaciar la barca. A veces son tantos los problemas que nos sentimos desbordados. Quizás en un momento de dolor, un momento de angustia en tu vida, un momento de desesperación,
Es como esa barca que se está negando. Y querés sacar el agua de un lado y te entra por el otro lado. Querés sacar el agua del otro lado y te sigue entrando por arriba, por el costado. Quizás se formaron grietas en tu vida espiritual. Pero hoy el Señor quiere que esas grietas espirituales sean selladas por la fe que el Señor te da en tu vida. La verdad que quien más, quien menos, todos tenemos que soportar justamente esa tormenta. Pero ahora dice que llegaron al punto crítico que ellos se anegaban. Dice la palabra del Señor que no había forma, no había manera de poder enfrentar con sus propias fuerzas. Y quizás vos lo estás queriendo enfrentar en tus propias fuerzas, porque leemos la palabra que se levantó una gran tempestad que se anegaba, y me imagino, porque dice el escritor acá, y él estaba en la popa durmiendo. O sea que hicieron todo lo posible. A veces nosotros pensamos que cualquier problema lo podemos manejar, pero dejemos que el Espíritu Santo sea el que maneje esta situación en nuestras vidas. Y él estaba durmiendo en la popa, como dice la palabra, y le despertaron. ¿Cómo habrán despertado al maestro? No le habrán dicho: Señor, por favor, despertate. ¿Cómo habrán despertado? ¿Cuál fue la angustia con la que habrán despertado? Quizás vos en la noche te despertás con angustia. Te llegó una noticia y produjo una angustia. Pero hoy el Señor que disipe esa angustia que estás viviendo, que estás pasando, esa angustia que te causa dolor, esa angustia que te causa gran aflicción. Así los discípulos se encontraban en una gran angustia, pareciendo que el maestro solo dormía. Y justamente le dicen: no tienes cuidado, que perecemos. Y justamente el Señor habrá estado esperando que lo despertaran, que lo llamaran al Señor, que lo buscaran al Señor. Quizás a veces necesitamos doblar nuestras rodillas ante el Señor. En la gran desesperación necesitamos doblar nuestras rodillas para que el Señor realmente en un acto, porque doblarse las rodillas es un acto de humillación que el Señor tiene para darnos, para comunicarnos con Él. Y dice la palabra del Señor: y le despertaron, no tiene cuidado que perecemos. Ellos estaban en una desesperación. Justamente a través de esa sencilla comunión con Dios podemos llegar al Padre. Y dice el versículo 38, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Hoy que quizás con esas mismas palabras del Señor le puede decir a esa tormenta, puede ser la enfermedad esa tormenta, decirle que se calle y enmudezca en el nombre de Jesús, y que suelte tu cuerpo, suelte el cuerpo de tu familia, porque Satanás va a venir, quizás venga con varias situaciones, pero la palabra de Dios dice que de toda me librará el Señor. Señor te va a librar de toda tempestad, de toda tormenta que quizás estás enfrentando. Y el Señor reprende al viento. ¿Cómo que el viento tenía oído? Bilsabén dijo que el viento tenía oído, que le habla Jesús y el viento le obedece. ¿Qué tiene oído la tormenta? ¿Qué tienen oído las aguas? Yo no sé, pero yo lo único que sé, que al Creador todo le obedecen. Y si se esta tormenta, el Señor, que es el Creador de todo, Él tiene poder para cambiar esa tormenta. Y Jesús le dice: calla y enmudece. Y luego dice que cesó el viento
y se hizo gran bonanza. Que el poder de la sangre de Jesús que hemos estado viendo de este lunes hasta anoche, esos derramamientos de la sangre, que hoy a través de la sangre de Jesucristo dice que le hemos vencido por la sangre del Cordero. Hoy apliquemos la sangre de Jesús y declaremos que hay bonanza en mi hogar. Hay bonanza en tu vida personal. Quizás tu vida personal es una tormenta. Quizás vos que te encontrás solo, te encontrás con una tormenta espiritual. Pero el Señor quiere hacer gran bonanza. Así como hizo esa bonanza, esa paz, que la bonanza sería esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé qué le pasó a las olas que ya no entraban más en el barco. No sé qué le pasó al viento que ya no soplaba más. Porque Dios es todopoderoso. Y como dijo David, me librará de este filisteo. Y yo creo que el Señor nos va a librar de esta tormenta que tenemos que enfrentar. Y dice, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Versículo 40, y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? Y le hace una pregunta a Jesús. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué le pasó? Mis queridos, para cada tormenta, aquellos que nos mantenemos fieles al Señor, el Señor nos da una medida de fe para que vos pases la tormenta. Y ya el Señor te dio una medida de fe, porque los discípulos pudieron pasar esta tormenta, porque justamente el Señor le dice, ¿cómo no tenés fe? ¿Cómo le estaría el Señor? No es un reto que le hace el Señor, sino el Señor le está diciendo, confía una vez más en nosotros. Y se hizo, dice, grandes bonanzas. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían unos al otro, ¿quién es este? Con el viento el mar le obedece. Aparentemente era el primer milagro contra la naturaleza que realizaba el Señor. Entonces ahí vemos que si hacen esa pregunta, ¿hasta dónde nosotros debemos confiar? ¿Hasta dónde nosotros debemos creer? ¿Hasta dónde nosotros debemos poner la confianza en el Señor? Si yo creo que el Señor es que es ilimitado. El Señor tiene poder para cambiar esa adversidad. Y ellos se sorprende, como vos te vas a sorprender, porque el Señor dijo, calla y enmudece en el nombre de Jesús. Y vayamos al capítulo 5, que es el versículo que sigue. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. O sea que acá la palabra nos da que ellos llegaron al otro lado. Así como los discípulos llegaron al otro lado, así vos también podés llegar, vamos a llegar al otro lado. Mi querido, vas a pasar al otro lado, no vas a perder nada, Dios te va a sorprender, Dios va a hacer milagros de lo que vos necesitas, de lo que quizás vos nunca te animaste a confiar en el Señor. Pero yo he visto vidas transformadas, familias cambiadas, aquellos que realmente parecía que Dios estaba lejos de este problema, pero ellos en el medio de esa dificultad, con el Señor en la barca, llegamos al otro lado. Y Jesús está en nuestra barca, en tu hogar, en tu trabajo, aún en tu vida personal. Quizás son tantas cosas las que tenés que enfrentar, oh hombre, son tantos los problemas que tenés que enfrentar, pero hoy que le pueda decir a cada problema, calla y enmudece, en el nombre de Jesús, calla y enmudece. No sé cómo está tu parte física, pero que el temor, porque muchas veces algunos empiezan a toser y ya se dan, como que se empieza a dar manija, dice la palabra, que de toda nos librará el Señor. Aún el Salmo 91 dice que van a caer 1000 y 10.000. Y qué bueno
que en el centro de esos 10.000 y los 1.000 estamos nosotros, porque nos dice a nosotros, mas a ti no te llegará. Realmente, pueblo de Dios, yo creo que el Señor nos va a librar de este problema. Y que hoy, en un acto de fe, vamos a rogar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que haga cesar esa tormenta que se levantó en tu vida, en tu casa, en tu trabajo. Quizás vos estás en una incertidumbre laboral. Pero el Señor hoy quiere realmente que vos confíes en el Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar a nuestro Dios y que vos puedas confiar que esa medida que te dio el Señor de fe la puedas poner justamente para poder llamar los milagros, porque la fe llama los milagros y dice que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. No sé qué cosas tenés que vos la ves que no son, pero mi querido, a través del Señor van a ver el milagro, vas a ver la mano de Dios. Y que ve un acto de fe, decirle al Señor, disipa esta tormenta. Padre eterno, en el nombre de Jesús, nos humillamos ante tu presencia y reconocemos, Señor, tu mano de poder sobre nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que donde llegue esta voz, Señor, empezará, Señor, a despertar milagros en el espíritu de tu pueblo. Señor, tú sabes los que están desesperados, ahí llega tu palabra. Tú sabes los que están con temor, ahí llega tu palabra. Tú sabes los que están en un acto, Señor, de soledad, se encuentran solos o solas. Aún tu fe hoy te ha fallado. Quizás no tenés fe, y quizás bajaste los brazos. Pero así como Uri y Aarón le levantaban los brazos a Moisés, y cada vez que Moisés levantaba los brazos, el pueblo triunfaba. Hoy, en un acto de fe, yo levanto tus brazos y declaro que la victoria se está moviendo a favor de tu vida. Hoy levanto los brazos de la familia. Hoy levanto los brazos de los papás, de los esposos. Hoy levanto los brazos de las mamás, de las esposas, de las hijas que quizás están solas. Hoy levanto los brazos. Levanto los brazos hoy, Señor, de los hijos, de aquellos que se encuentran, quizás están solos, tratando de llevar adelante todo esto. Hoy levanto los brazos en fe, en el nombre de Jesús. Y declaro que los ángeles ministradores ministren vida y poder. Y Señor, donde llegue este mensaje, llegará la presencia del Espíritu Santo. Donde llegue este mensaje, llegará un mensaje de fe y de poder, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, y desato a tu pueblo. Y declaro que se hace bonanza, se hace, Señor, paz y gozo por la presencia del Espíritu Santo. Así como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hoy dejo la paz de Jesús. Donde entre este video, lo declaro por la presencia del Espíritu Santo y te damos tantas gracias. Hoy te bendigo y te desato tus emociones, tus sentimientos. Desate tu vida física, tu vida emocional, tu vida espiritual y aún desato tu economía y declaro que vas a vivir en abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.